Creo que si miramos un poco lo que estamos viendo en la regulación, por lo menos en la regulación aquí en los Estados Unidos y también lo que hemos visto con otros reguladores, es que hay diferentes prioridades que se están empezando a ver, diferentes riesgos, ¿cierto? Como notar, por ejemplo, las prioridades nacionales en los Estados Unidos cambiaron. Hay, hay un enfoque más hacia trata de blancas, riesgos relacionados con fraude, ciberseguridad. Y el tema de fraude y AML se están uniendo de una forma muy cercana. Eh, y eso se está viendo también en otras partes del mundo, en donde el regulador está mirando cómo está cambiando, cómo están cambiando los riesgos, no solo por las nuevas formas de tratar de lavar dinero y las nuevas tendencias que se ven criminales, sino también porque nueva tecnología también está trayendo riesgos también, ¿no? Riesgos donde hay el nivel de sofisticación de los que intentan lavar dinero o financiar terrorismo está cada día aumentando más. Y también pues hay otros productos también que hay que empezar a mirar en dónde están los riesgos. Entonces, hay riesgos de lavado en el área de criptomonedas, hay entidades que quieren buscar relaciones bancarias que se enfocan en movimientos de pagos a través de cripto. Entonces, el perfil de riesgo a nivel mundial está cada día cambiando y cambiando rápidamente. Y vemos que el regulador también, los reguladores mundialmente están mirando cómo vamos a poder mitigar esos riesgos de una forma mucho más efectiva. Y vemos una tendencia hacia volver mucho más importante el papel de la evaluación de riesgo dentro de las herramientas que tiene una institución financiera. No que no era importante antes, ¿no? De hecho, las recomendaciones de los reguladores siempre han tenido, que siempre han tenido, indican que la evaluación de riesgo debería ser uno de los elementos claves para poder mirar dentro de la organización, identificar cuáles son los riesgos particulares de cada institución y crear el programa alrededor de esa identificación de riesgos. Pero ¿qué tenemos? Por lo menos aquí en los Estados Unidos, ya con una propuesta reciente de FinCEN, hablan de darle mucho más importancia a la evaluación de riesgo y hacerlo mandatorio cuando antes era una recomendación. ¿Y por qué lo quieren hacer mandatorio? Pues lo necesitan hacer mandatorio porque realmente la evaluación de riesgo es el que informa todo lo que hay que hacer en una institución. Es el que le informa a la institución dónde están los riesgos particulares que ellos están enfrentando. Y esa es la base para hacer todo lo demás, para establecer el programa de riesgo, para traer las herramientas necesarias para mitigar ese riesgo. Y en el pasado, pues era algo muy, digamos, que ellos indicaban que era una mejor práctica que se debería hacer e inclusive cuando los reguladores venían a hacer la examinación, lo primero que miraban era la evaluación de riesgo. Y esa evaluación de riesgo le indicaba al examinador qué es lo que está buscando, cuáles son los riesgos que debería él mirar que estén adecuadamente mitigados a través de los programas y las herramientas que tienen. Y en la ausencia de una evaluación de riesgo o una metodología apropiada, el examinador venía con su propia herramienta y él hacía la evaluación de riesgo. Así que estamos viendo un cambio o un movimiento que nosotros veíamos viniendo de todas formas y que es natural, que es que la evaluación de riesgo cada día cobra más importancia, se vuelve obligatorio, se vuelve algo como fundamento esencial para poder mitigar los riesgos de lavado dentro de cualquier organización. Y esto es un movimiento mundial. Yo diría quizás que, para contar un poco la experiencia mía, yo duré 30 años manejando la relación de corresponsales o en la parte internacional de corresponsalía bancaria en varias instituciones grandes basadas aquí en los Estados Unidos, cubriendo Latinoamérica y el Caribe. Y lógicamente siempre mis clientes eran bancos respondientes tanto en los Estados Unidos, en el área de la Florida, por ejemplo, o a través de todo el Caribe y Latinoamérica. Como se pueden imaginar, el tema de riesgo y control del lavado de dinero era crucial
poder entender si cada institución mitigaba sus riesgos y yo poder hacer una recomendación de establecer una relación de corresponsabilidad con ellos. ¿Qué aprendí ahí? Bueno, aprendí que realmente, y aprendí a través de quizás experiencias que no fueron tan positivas en algunas de las instituciones en donde hubo multas, hubo fallas en los controles, en donde citaban que quizás el programa podría ser mucho más robusto. También vi casos de lavado de dinero sucediendo en los flujos de los pagos que pasan a través de las instituciones. A veces, lógicamente, no es que se quería que sucediera, sino que a veces los controles no estaban ahí, ¿no? Entonces yo siempre vi que era importante que una institución realmente tuviera un dominio absoluto sobre los riesgos que tenían dentro de su institución, por un lado. Segundo, yo siempre decía, Dios mío, yo quisiera tener una herramienta, quisiera que nuestros corresponsales tuvieran una herramienta para claramente demostrar que ellos tienen un dominio sobre el riesgo de lavado o financiación del terrorismo que ellos tienen dentro de la institución, que pudieran decirle a mi gerente de cumplimiento, con el que yo tenía conversaciones para poder aperturar la cuenta, que ellos mismos pudieron demostrarle a mi gerente de cumplimiento o al regulador eh, de que claramente tenían control de lo que eran los riesgos dentro de la institución. Entonces, cuando creamos RiskRadar, cuando yo salí de la parte financiera, miré qué es lo que quería hacer. Pues lo primero que se me ocurrió fue, y encontrando a mis cofundadores, que dominan el tema, crear una herramienta que fuera muy específico a antilavado de dinero y contra financiación de terrorismo, que cumpliera con los requisitos de los reguladores en este tema en general sobre qué debería existir dentro de una evaluación de riesgo, que incluyera la medición de cosas como que buscaban los corresponsales, como los requisitos que se encuentran bajo el cuestionario Wolfsberg, por ejemplo, y el comité, y que tuviera una cantidad de herramientas que fueran útiles para que la institución podría medir su riesgo, ver cómo cambiaba a través del tiempo, tener reportes automatizados y tener un módulo de inteligencia de negocios que les podría informar un poco más de cómo se estaba moviendo el riesgo a través del tiempo. Pero durante nuestro análisis de qué es lo que hacía el mercado, nos dimos cuenta de algo, que es una falla, que a mí se me hace una falla grande dentro del proceso actual. El proceso actual de evaluación de riesgo mira hacia atrás, ¿no? Cortamos después de 12 meses, miramos todo el tráfico que hemos tenido, miramos que, eh, que hemos hecho bien en cuanto a mitigar riesgos, pero finalmente escribimos un reporte que dice que hicimos bien, pero más importante y quizás más peligroso, también escribimos algo sobre qué hemos hecho mal, dónde no hemos mitigado los riesgos de forma adecuada y lo ponemos en papel. Y si bien es un ejercicio bien bueno en identificar las fallas, pues nosotros pensamos en el diseño del producto que sería mucho mejor ir notando esas fallas durante el año, ir mitigando, ir controlando, ir modelando controles adicionales para poder mitigar esos riesgos a través del tiempo, de tal forma que al final del año, cuando estás escribiendo un reporte y viendo lo que hiciste, pudieras contar una historia de mejoría, que pudieras contar la historia de que claramente entendí lo que está pasando dentro de mi organización, lo miré durante trimestres, lo controlé mejor y este es mi plan para seguir mitigando otras cosas que estoy descubriendo. Entonces, RiskRate es muy diferente a algunos otros productos que está EA porque no solo hace la evaluación de riesgo, y hace una evaluación de riesgo muy enfocado a un tema específico que es antilavado o las listas especiales. Hace 12 evaluaciones de riesgo. Pero lo más importante no es solo mirar tus resultados de puntajes ni esto, sino nosotros permitimos que un cliente pueda correr una evaluación de riesgo trimestralmente. Y a través del tiempo, cada trimestre, nosotros les identificamos dónde están las debilidades, dónde están oportunidades para mejorar. Y el modelo nuestro también les identifica controles adicionales que podrían implementar. Así que si el cliente corre y con nuestra recomendación corre una evaluación de riesgo cada trimestre,
Esto va a ser un proceso de continua mejoría, ¿no? Porque va a identificar en trimestre número uno dónde están los riesgos, qué no estoy mitigando, modela posibles pasos para mejorar, mira a ver cómo podría implementar esos cambios, implementa los cambios y en el segundo trimestre va a estar en una posición mejor. Y en ese segundo trimestre te van a llegar otros resultados nuevos para oportunidades, indicando oportunidades para mejorar. Entonces la herramienta te acompaña durante este viaje hacia mejoramiento, te hace muchas recomendaciones, te muestra cómo esas recomendaciones afectarían tu posición de control a futuro y te permite a través del año ir mejorando para que cuando llega finalmente ese momento de escribir el reporte al final de los 12 meses, estás mucho mejor en cuanto a tu posición y has mitigado de forma adecuada. Además de eso, pues lógicamente tenemos varias cosas también incluidas como reportes automatizados. Tenemos un modelo de inteligencia de negocio incluida dentro de la plataforma que le ayuda al gerente de cumplimiento, al jefe del área de cumplimiento, mirar qué está pasando a través del tiempo dentro de la organización y también tener una visión o una herramienta que le ayuda a contar la historia, ¿no? Para mí también fue muy importante entregarle una herramienta al área de cumplimiento regulatorio que ellos podrían utilizar para contar la historia a su comité, para contar la historia del regulador y para los bancos que son bancos respondientes, contarle la historia a sus bancos corresponsales. Así que eso yo creo que son las grandes diferencias en lo que ofrece RiskRadar a nuestros clientes. Bueno, yo diría varias cosas. Primero, los reguladores típicamente dan una recomendación. Hay que hacer una evaluación de riesgo y que esta evaluación de riesgo tiene que ser basada en riesgos, pero nunca te dicen cuál es la metodología para hacerlo, ¿no? Entonces, número uno, hemos encontrado que los clientes a veces luchan, especialmente en el espacio que nosotros miramos, que es los bancos típicamente entre pequeños y medianos. Pequeños y medianos, los grandes quizás ya tienen otras metodologías y otros sistemas de riesgos como muy enfocados hacia el riesgo total de la institución, pero nuestra herramienta es muy enfocada hacia antilavado y antifinanciación del terrorismo y te da un marco y una metodología que quizás no tenían, ¿no? O no tenían muy claro si esa metodología era la mejor, ¿no? Entonces, a través de 25 años de experiencia creando metodología y sentándonos con reguladores, nuestros cofundadores han establecido una metodología excelente que ha pasado todo lo que son los exámenes de los reguladores y ha sido citado como una herramienta bastante fuerte, eh, y que también mira y calcula los riesgos de acuerdo a transacciones reales, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que mira probabilidad exacta, ¿no? Nosotros medimos la probabilidad de riesgos de una forma matemática y exacta. Entonces, esas dos cosas, que medimos probabilidad exactamente y podemos medir riesgos inherentes matemáticamente y de forma adecuada, que traemos una metodología que podrían utilizar nuestros clientes, es otro de los elementos claves que yo creo que traemos a la mesa. Segundo, los clientes dicen que se demoran demasiado tiempo, ¿no? Mucho tiempo se gastan en este proceso, dependiendo del tamaño y la cantidad de tráfico, y típicamente lo están haciendo en Excel. Tienes varias hojas de Excel muy difíciles de manejar, los reportes que vas a producir son muy manuales, y como dura tanto tiempo, escasamente tienen que meterle meses de trabajo, muchos recursos para poder hacer solo una evaluación durante el año y un reporte que, como había indicado o como yo he visto, es un reporte que mira hacia atrás. Entonces, em, creo que lo que traemos a la mesa son varios factores. Poder darte una gran metodología, una metodología fuerte, una metodología que cumpla con los requisitos y las expectativas de los reguladores, número uno. Número dos, la capacidad de entender y correr evaluaciones de riesgo con mucho más frecuencias y entender cómo se está moviendo el riesgo a través del tiempo dentro de la organización. Es decir, ya no es un proceso que mira atrás, sino es un proceso que mira hacia adelante. ¿Cómo puedo mejorar antes de producir mi reporte? ¿Cómo se está moviendo mi riesgo a través del tiempo y cómo se está
en qué momento hay un desfase entre mi apetito de riesgo y los puntajes que estoy viendo en la evaluación de riesgo que estoy corriendo. Y finalmente, pues tenemos todos los recursos necesarios para poder contar la historia y indicarle a todos sus reguladores, a los comités, a la junta directiva y a sus bancos corresponsales en dónde están. Entonces creo que eso es las diferencias, y creo que los clientes han visto claramente que la herramienta les está dando muchísimas ventajas. La automatización, que es lo que también esperan los reguladores. Ellos también nos han dicho, mira, el regulador no solo lo reta en cuanto a la metodología, sino qué herramientas y cómo estamos automatizando. Y esto, todos los reguladores han indicado que sus bancos o sus instituciones financieras de diferentes tipos deberían estar mucho más automatizados y apalancar a herramientas que realmente utilizan innovación, ¿no? Y así que yo creo que Risk Creator cumple con todos sus requisitos y las expectativas a futuro.